nos enseñó el general. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos hoy en una nueva edición de Argentina ahora o nunca. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un programa nuevamente sin nuestro compañero Alejandro. Le mandamos un abrazo. Ale, ya vas a estar acá, pero estás en presencia igualmente de nuestros corazones. Cuánta falta nos hace Ale, che. Sí, totalmente. La gente anda pidiendo en los comentarios otra vez, decían, Sí, ¿dónde está el que sabe? ¿Dónde está el que sabe? ¿Ya perdieron la brújula? Sí, el historiador, pero bueno, ya va a volver. Estamos esperándolo con ansias. Bueno, hoy vamos a abordar un tema, el tema de esta semana. Es una noticia triste. Se nos ha ido nuestro Papa Francisco, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Y bueno, es una gran pérdida, ¿no? Como un líder espiritual para el cristianismo, para la iglesia y para todos los fieles que han seguido su trayectoria. Y porque es un argentino menos. Principalmente para nosotros es un argentino, como habías mencionado, Mauro, hoy. Es otro argentino universal. Otro argentino. Rompió toda barrera de frontera y de tiempo. Exactamente. Y eso, como símbolo, bueno, nos pone un poco tristes, pero es el ciclo de la vida. Voy a contar un poquito acerca de Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en Flores precisamente se crió. Es hijo de una familia de inmigrantes. El padre un ferroviario italiano, la madre fue ama de casa. Él, bueno, en sus primeros años trabajó en unas cuestiones menores y después ingresó a la escuela donde se recibe como técnico químico. Esto es importante porque esa formación obviamente no está relacionada con su carrera eclesiástica, pero sí con su incursión en la educación. Y además con algo que siempre hablamos en este programa y hacemos un poco bandera de esas escuelas fábricas, ¿no? De la época del general. Exactamente. Porque es una escuela técnica de la que sale que muestran esa calidad educativa que, bueno, que han ido desmantelando en los últimos años y que siempre es bueno recordar y mostrar ejemplos de su éxito. Para ser exacto, la NET número 27, Hipólito Yrigoyen. Así que bueno, a los 20 años, esto es significativo, a los 20 años él, por una epidemia que hay en el conservatorio donde estaba, se queda sin un pulmón y transitó toda su vida con un pulmón solamente. ¿Sí? Es un dato que yo me enteré también hace muy poco y que bueno, explica un poco por qué los últimos días, claro, ¿no? El tema de la neumonía que Pero tuvo. que hubiese sido con 2 pulmones. Claro, porque si llegó hasta... La verdad que sí, un hombre y seguramente no hubiese partido, tal vez. Bueno, a los 21 años él decide convertirse en sacerdote y bueno, tuvo una carrera prodigiosa dentro de la iglesia cristiana y como sacerdote jesuita, ¿no? Él llega en el año 2013, a los 77 años se convierte en el primer papa de Hispanoamérica, del continente americano, ¿sí? Y eso, bueno, es muy significativo y es argentino. No, el primero argentino. Y el primero argentino. Si uno... Estábamos viendo una gráfica que vamos a ver si la podemos incrustar en el video. Todos los papas, en su gran mayoría, fueron europeos. Sí, europeos, hay uno africano, dos, claro. No me acuerdo. Y el único de América y de Argentina fue Francisco. Él se autoimpone el nombre de Francisco, obviamente por Francisco de Asís, y eso también es algo significativo.
Después, en su función como papa, bueno, tuvo varias cuestiones que reformó un poco la iglesia y eso por algún lado fue cuestionado o bienvenido. De eso vamos a estar hablando en esta charla de amigos y de argentinos. Así que bueno, seguimos un poco más desarrollando este tema para ir conociendo más de este gran argentino que se nos fue. Bueno, no sé si querés hablar vos. No, remarcar. Dale. Remarcar. Subraya. Porque fue un hombre de obra y fue un hombre de fe y obra. Nunca se quedó. Y aparte siempre estuvo con los humildes, siempre militando desde la religión en los barrios. Bueno, ¿cuántos han viajado en subte con él, no? Vos sabés que para el programa consulté varias fuentes. O sea, empecé a mandar mensajitos a gente que podía saber que, bueno, que tiene vida de espíritu religiosa. Y me contacté con mucha gente que dijo que lo conoció gente cercana, y todos los que me contaban me cuentan la misma anécdota. El tema de la humildad de un hombre muy cercano al pueblo, al trabajo. Me contaron anécdotas desde que lo encontraron limpiando el piso, lo encontraron haciendo tareas del hogar ya cuando era una persona importante. Con lo cual, bueno, esa cercanía al pueblo y al trabajo que lo caracterizaba. Sí, lo hizo ser quien... La humildad, bueno, siendo papa no vivió en el Palacio del Vaticano, sino en Santa Marta, que era una condición totalmente diferente. Eso marca una gran diferencia. Sí, y trató de llevar a la sencillez ciertos hábitos, ropajes, viste, que fue incluso, bueno, la cruz que portaba, todo había una especie de simbolismo en tema de lo material. Claro, hubo una deconstrucción ahí en lo que es la Iglesia Católica, sobre todo. Muchas mujeres fueron nombradas en cargos importantísimos dentro de la Iglesia. Como personaje de la Iglesia, los papas escriben encíclicas, ¿no? El Papa hizo 3. La primera la empieza Benedicto, la termina él, que se llama Lumen Fidei. ¿No es? Fidei. Que se llama Lumen Fidei, la primera. Después viene Laudato Si y Fratelli Tutti. Para mí, a mí la que más me cautivó fue Laudato Si, porque habla de la casa común. Laudato Si significa alabado seas. Alabado seas no solo del ser humano y no solo la naturaleza, el ambiente, el medio ambiente, sino el hombre como parte de ese medio ambiente y parte más responsable sobre todo. Claro. Y hace unos pasajes importantísimos porque aparte da respuestas, no es que solamente hace una descripción del estado de situación, sino que da respuestas e invita a la participación. Sí. Y Fratelli Tutti, que es la última, es un manifiesto a la amistad. Sí, a ahí se romper mete. toda barrera. Tuvo varios lugares de acción o recurrentes, como la educación, en donde siempre insistió mucho en el tema de educar y desde los humildes, de los lugares comunes. En la Laudato Si aparece constantemente el tema de la educación, llamaremos del cuidado ambiente, ¿no? Del cuidado ambiental. Él mismo viene a decir que no es una agenda verde más, insistía en eso porque fue una de las críticas que se le hizo, ¿no? Este papa que viene con cuestiones de... No es la Agenda 2030. Sí, de Agenda 2030, de hipismo, de la cuestión del calentamiento global. Es interesante que en verdad rastrea ciertas tradiciones, porque uno puede decir, parece que es un papa sacado de la galera o que viene a hablar de las cosas del mundo de ahora. Y sin embargo hay una tradición ya en este aspecto del cuidado de la tierra como criatura, que ya aparece en la compañía de Jesús, de donde él es parte, ¿no? Entonces, que tiene mucha relación siempre con el estar habitando un espacio. Piensen acá en las reducciones jesuitas, ¿no? Principalmente. Total. Es la compañía que más ha hecho incursiones en otros países. Son los primeros que llegan a Oriente, que llegan a China, se ponen a aprender su idioma. Y siempre está ese tema de meterse desde adentro de la cultura. Meterse desde el idioma mismo, de ahí, desde el cuidado. Invitamos a ver a todos la película La Misión, ¿no? Sí, bueno, claro, que es
es un ejemplo gráfico paradigmático de lo que fue, bueno, acá las misiones. Pero yo quería un poco lo que venía a hablar hoy, o que se me ocurriera, rastrear un poco cómo reconstruir este pensamiento de Bergoglio. ¿Cómo lo reconstruimos? Y ahí yo pensaba en esto. Bueno, hay dos, en verdad hay un enigma, esto ya lo digo, no es algo que yo lo sepa, y es interesante ver cómo se conjugaron las dos. Pero pensemos que él es de la Compañía de Jesús, es un jesuita. Es decir, que viene de San Ignacio de Loyola, ese gran fundador. Que es una orden que tiene toda una estructura muy cercana a una forma de militar o militarizada, porque San Ignacio era un caballero que en una batalla queda muy mal de una pierna y queda un año en cama, postrado, y ahí empieza todo un proceso de meditación introspectiva y de conversión, que lo lleva incluso a ir a Jerusalén, volver y varias cosas, y donde él crea toda una nueva orden de monjes que hacen una batalla, pero como la que él realizaba al exterior, pero hacia adentro, ¿no? Una batalla interior. Están todos los caminos de meditación que va dejando estructurados, y todos tienen que ver con la batalla contra el maligno, contra la tentación, contra el conocimiento de uno mismo y bueno, toda esa línea de San Ignacio que después conecta con esa batalla, ir a realizarla en los humildes y poder ir a encontrarse a Jesús en lo más parecido a Jesús que se puede ser. En ese acercarse al leproso, en ese acercarse al enfermo, al necesitado, en vivir en humildad, el desprendimiento. Ahí tenemos toda esa cuestión. En Francisco está claro, ¿no? Está clarísimo. Ahora, lo más interesante es que cuando él es consagrado como papa, elige el nombre de Francisco por Francisco de Asís, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo se unen o cómo se conectan esas dos? Porque podría haber elegido algo que refiera mucho más a la orden jesuita, y se va por los franciscanos. Y ahí hay una especie de paradoja ya muy propia de los argentinos. Yo creo que eso casi que habla de que es un papa argentino, ¿no? Esta capacidad de síntesis que tenemos. Bueno, los franciscanos tienen toda esa relación más con el medio natural, con el hermano Sol, el hermano Luna, ¿viste? Sin caer en ese hipismo, que es lo que también yo creo que quería sostener, sino como alabanza a la creación, que la creación es reflejo del creador, ¿no? Y por eso ese Laudato Si que vos hablás es una encíclica importante, porque viene a rastrear algo que quedaba un poco perdido en el cristianismo tradicional, pensando en esto que viene en el Génesis de la tierra como algo que se le da al hombre para trabajar, simplemente un recurso a explotar, y podría parecer una visión, ¿viste?, de explotación. Sin embargo, también esa misión de que se le da la tierra al hombre se le da como cuidado, como su hogar, como habitáculo, donde el ser humano vive, no como si fuese un ser dislocado. O sea, vive en la tierra. Y no es un elemento de uso, sino que es el hábitat. Claro, entonces es una casa a cuidar. Bueno, y eso lo vienen lo rescatan, ¿no? Y bueno, eso aparece en el pensamiento de Francisco muy claramente, ¿no? Yo creo que es parte de su formación, porque es un tipo que se ha capacitado mucho, ha leído mucho, conoció mucho. Pero también es parte de una época. Fue una época donde en Argentina no se vivía como se vive hoy en día. ¿Habla de la época de juventud o la época de juventud? Claro. Pues ahí se hablaba de cuando se pontificó. ¿Y en qué año nació? En el 36. Bueno, en el 56 tenía 20 años. Vivió una época oscura, un oscurantismo. Sí, oscura, pero con cierto nivel de vida un poquito más digno que el que estamos viviendo hoy. No, todavía vivíamos los efectos de lo que fue la gran revolución industrial argentina. Entonces, yo creo que en la obra de Francisco se ve la comunidad organizada, se ve el manual de conducción política, porque él hace una síntesis y habla de ser virtuoso, de conocer, de capacitarse y de predicar, que son 4 aspectos de conducción política. Eso está clarísimo en Francisco. Entonces, es su formación, y también
es ese contexto donde él se desarrolló y nunca abandonó, que fue siempre con los humildes, que son los dueños del reino. Vos sabés que uno de los aspectos que rescata en Laudato Si, y donde él acentúa esto de que no era una agenda verde más, era el tema de que la contaminación y el deterioro del medio ambiente no era una cuestión solamente del daño a un objeto, sino que la pobreza estaba totalmente identificada con ese tema. O sea que a los que más afectaba el daño ecológico era justamente a los humildes. Y esto porque hay varios estudios sobre en general, y acá mismo, en la Cuenca del Plata o el Riachuelo, que tenemos todo contaminado. El río de Quilmes acá. Sí, bueno, vos tenés que muchas de las enfermedades de la gente de la zona tienen que ver con la contaminación. Porque viven... Es un modelo depredatorio. Claro. Y él decía que las crisis ambientales no están escindidas de las crisis sociales, sino que es una misma crisis socioambiental que tiene que ver. La pobreza está arraigada de los usos o del mal uso que se le dé a los recursos naturales y a la creación de Dios, que el hombre la está haciendo pelota, la estamos haciendo pelota. Pero bueno, la idea es seguir el legado, en este caso hoy, de Francisco y darle para adelante con las cosas que hay que hacer, ¿no? Después hay otros aspectos a rescatar. Bueno, primero el gran tema que es Francisco como el hombre político y el hombre religioso, ¿no? Que si bien en él no están escindidos, porque claramente yo creo que se notó esa capacidad de poder ser las dos cosas al mismo tiempo, y creo que el gran problema es que la dirigencia de nuestro pueblo no estuvo a la altura y le exigía ser una de las dos, ¿no? Ese es uno de los grandes males de Francisco. Le exigían ser un político, le exigían tomar partido, y le exigían hacer de la iglesia una orga. Sí, una unidad básica, un lugar donde aparezcan ideas, donde ya sea una respuesta, una alianza a un sistema político argentino. Qué lástima que no se comprende que llegó a ser prácticamente jefe del Estado Vaticano. No, claro, eso sí, es el jefe del Estado. Pero bueno, por eso, yo creo que él lo supo manejar con cintura, en tanto que por eso pareció a ojos de los argentinos, que también yo creo que en alguna medida no lo supimos ver en lo que fue, de estar esperando constantemente, por eso las recriminaciones, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino? Claro. Y el tema de que nos dieron una señal. Y cuando lo que intentó, me parece a mí, es tratar de hacer en tanto argentino un mensaje universal. Total. Y ese es el gran problema, que los argentinos no le pidieron perdonar. Pero bueno, vuelvo a decir igual que el argentino, así como tenemos nuestras virtudes, también hay que reconocer nuestros vicios, ¿no? Que es la propia del pueblo. Y tenemos eso de exitismo. Jauretche lo dice en el medio pelo, esa idea de que, así como cuando a Messi no le salían los mundiales, de golpe era el peor jugador, o no servía para nada, servía solo allá en el Real. Y era la crítica constante, se lo tachó de todo, de depresivo, hasta que cuando ganó, es indiscutiblemente mejor, ¿no? Somos bravos los argentinos. Es complicado tener al argentino de consumidor. Y lo mismo le pasó a Francisco, porque me parece que Francisco fue presa de eso, ¿no? Fue presa de ese fenómeno. En donde se le pedía a Francisco, bueno, vení a mostrar que vení con los argentinos y mostrar que somos los mejores, mostrarnos al mundo. Los presidentes le exigían, vení y mostrar que estás conmigo. Es una cosa que muy complicada. Bueno, él escribió derecho igual, por más que los renglones estaban torcidos, él escribió siempre derecho. Sí. Así como Dios. Bueno, estaba en la virtud. Claro. Entonces, en esa virtud y esa conducta, él siempre se mantuvo. Esas cuestiones son de admirar, porque yo no creo que no quisiera venir. No, yo creo que es algo que le tenía que ver algo superior, que es esa conducta, esa virtud, que hace que él diga no es el momento, no es lo que tengo que hacer en este momento. Bueno, no hubo más tiempo, lamentablemente, pero para mí es así. Y bueno, después también la cuestión mediática y las cuestiones que juzgan y hacen amarillismo. Siempre va a haber mautas. O etiquetan, sí. Porque es el negocio. Sí. Y no es solamente admirar, es imitar. Hay que imitar su ejemplo, incluso más que admirarlo, o las dos cosas. Pero imitar el ejemplo es lo que... Sí, bueno, vuelvo a la idea de que no lo supimos aprovechar, porque yo pienso incluso a pensarlo como un fenómeno político. La dirigencia política
No, claro, pero igual, pero digo, la dirigencia política teniendo un papa argentino, teniendo un guía, porque ¿qué significa eso? Teniendo un guía espiritual, que además no era un hombre a medias, un intelectual importante. Había un montón de señales para haber hecho una nación aliada al Vaticano de alguna manera que caminen juntas hacia una política universal. Y sin embargo, nos las pasamos entre nosotros en esta riña, esta pelea de la política, de la bajeza política que tenemos, y no pudimos, o sea, de los presidentes tuvimos mientras Bergoglio estuvo, fue en 2008, 2013 fue, 2013. 2013. Bueno, desde 2013 no hubo ningún presidente o político, más que algún breve así atisbo de algún personaje que no estaba en la banca, de haber hecho lazos directos con el Papa, de haber hecho lazos con el Vaticano, de haber hecho políticas conjuntas, de haber tomado la referencia de un guía espiritual y haberlo aprovechado. Sino que hasta la mayor parte del tiempo nos las pasamos peleándolo, buscándole la pelea de conflicto, ¿no? Pero ahí es donde se ve a las claras, me parece a mí, o sea, no es algo casual, sino más bien tiene que ver con la intención del vaciamiento espiritual. Bueno, no, por supuesto, o sea, esto... Igual los presidentes no aprovechan un papa y tampoco aprovechan que son presidentes de un país como Argentina. No aprovechan oportunidades alguna, es cierto, son incapaces de eso. Pero, fíjate, tenés un presidente que está siendo judío. Ya tenés un problema, ¿viste? Vos decís, pero todo tiene que tocarte, ¿no? Y el resto que también, que en línea directamente de enemistad con Roma. O sea, ideológicamente primero. Tenemos hace años que gobierna el materialismo en Argentina. Sí. También. Como doctrina ideológica detrás del materialismo, porque en definitiva todo lo que vemos a nivel cultural es la pelea contra la criatura, el orden divino, contra la estructura, contra la tradición. Si no, no podría haber toda esa crítica que hay a las posiciones europeas, a la posición de las virtudes, de los valores de la iglesia, el conflicto con lo que... Siempre estamos en el movimiento del conflicto, con todo eso, ¿no? Perón decía que el conductor político, sobre todo el presidente, tiene dos funciones. Dos funciones, dijo él. Una es la concordia interior, y la defensa exterior. Claro. Esto no hacen ni una ni la otra. O sea que no están a la altura, pero ni para empezar. No, incluso han hecho su política interior, la han hecho de la famosa grieta, ¿no? Del dividir. Sí, de la fragmentación interna, que como mecanismo político. Pero vamos a hablar de Bergoglio y no de los personajes. Sí, atar a un montón de temas, como la fragmentación, la balcanización que se viene en el país. Sí, que eso lo vamos a hablar, pero vamos a hablarlo en otro programa, así que bueno. Sí. Vamos a una pequeña pausa, nuestro conductor de programa, ¿le parece? Y seguimos. Supimos laureles conseguir, glorias y proezas cantar, la soberanía un sueño lejano, ahora del imperialismo esclavos. Bueno, continuamos en esta emisión especial, homenaje al Papa Francisco. Y bueno, vamos a continuar abordando un poquito cómo es la recepción de Francisco en otros ámbitos. Claro, porque estuvimos hablando un poco de la Argentina primero, que no ha tenido muy buena, lo ha tenido por parte del pueblo, no de sus dirigentes, ¿no? En el sentido, vamos a decir que hay una fe que ha consolidado, me parece, ¿no? Pero yo pensaba también algo complejo detrás de esta figura, que creo que algo que la termina determinando o va a ser significativo de la figura de Francisco es estos gestos que daba, que siempre tendían a oponer cierta resistencia, aunque sean los medios así lo transmitían. Pienso en gestos que hizo cuando asumió, ¿no? El pontificado y empezó con la visita a Cuba, ¿no? Y ahí ya empezaron las primeras acusaciones de que estaba con la izquierda, de defensor de dictaduras, siendo que tuvo una gran recepción en el pueblo cubano, que era un pueblo que había sido alejado de la fe en el movimiento político que lo viene coartando hace tiempo, ¿no? Bueno, eso es un gesto importante que de los primeros que Francisco da. Otro importante fue el acercamiento con el protestantismo.
no sé si recuerdan que va, no me acuerdo qué fiesta, va a celebrarla a la iglesia protestante. No sé qué cabeza ahí de... Bueno, eso fue muy criticado. Yo recuerdo gente de la iglesia diciendo por qué que el gesto debía sido al revés, que él tenía que invitar a los hermanos en el pecado a incorporarse. Como la parábola del hijo pródigo, bueno, volver claro, a no. Bueno, sí. Yo pensaba eso muy bien, que los ejemplos bíblicos, ¿no? Porque es interesante cómo eso habla de cierta... Yo no soy un hombre, no me voy a poner autoridad de fe de la iglesia, pero yo creo que habría que reconocer que en los últimos años la iglesia ha perdido cierto rumbo de algunas cosas. La iglesia como institución. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por los efectos en la vida del espíritu de las naciones. Y pienso en lo siguiente también, ¿no? También hubo un problema con este cura, este papa que se acercaba a perseguidos, a gente cercana a cuestiones de corrupción. Aparecían todas esas referencias. Y yo pensaba en la imagen de Cristo cuando se acerca a Lázaro. Y que un poco lo mismo lo acusaban a Cristo, ¿no? De que que cena con ladrones, que anda con prostitutas. Las rameras. Bueno, y yo digo, ¿cómo es posible que eso que es un gesto que lleno de cristianismo, de verdadero espíritu religioso, de imitación del amor de Cristo, por una cuestión del poder de la iglesia o de esa iglesia pensada en códigos estructurados casi de un combate contra un mundo que se la quiere devorar, generaba una especie de política de resistencia, en donde Bergoglio era el que estaba entregando las banderas de la fe, estaba protestatizando, no sé, haciendo una reforma protestante dentro de la iglesia. Y cuando uno podría pensar en que también de alguna manera estaba volviendo a intentar hacer una contrarreforma contra cierto fariseísmo de la iglesia que a veces se da, ¿no? Cuando hablo de fariseísmo estamos hablando de las formas por sobre el contenido, ¿no? Bueno, eso creo que es algo que me queda como reflexión de los gestos que tuvo y de las recepciones que ha tenido. Por eso, ¿cómo lo interpretamos, Francisco? ¿Desde qué hermenéutica lo leemos? Por eso, ¿no? Y después esto que hablábamos en la Laudato Si, del tema que hace mucho hincapié, también lo hace en el Fratelli Tutti, del tema de la educación. Y yo pensaba, claro, en las compañías de Jesús, en los jesuitas, fue la compañía que más universidades creó en la historia de la iglesia. La de Córdoba acá es mención de ellos. El continente americano le debe muchísimo a los jesuitas. Y cuando uno piensa en por qué, y hago esto para reconocer un poco algo que está en el pensamiento de Bergoglio y que está en el pensamiento de ese modelo nacional que siempre nosotros referimos, que es el tema del construir desde nosotros y de la síntesis que se hace, en la sincronicidad que se da, en un tiempo, en un lugar y en un espíritu, ¿no? Entonces digo, esas reducciones jesuíticas, para poner un ejemplo, ¿no? En donde eran los propios guaraníes, los propios indios que se gobernaban, o se autogobernaban, que se aprendían las lenguas de ellos, no se las doblegaba, o sea, la lengua de ellos se mantenía, fueron los que lograron generar más recopilación de diccionarios, de idiomas. Sin embargo, la educación en las reducciones jesuíticas tenía mucho de el idioma, de la enseñanza de las lenguas clásicas, griego y latín se enseñaban a los guaraníes. Pensamos en el nivel cultural que había, que se ofrecía, ¿no? De ahí salieron instrumentos musicales, se les enseñaba a tocar barroco. Era una música barroca a los guaraníes. Hoy en día, por eso digo, pensar el nivel de calidad educativa que se le daba y todo formado de ahí, los instrumentos los forjaban ellos. Es el agarrar las tradiciones, es el agarrar el barro con el que contás, la tierra, el laburo y los espíritus de los hombres, ¿no? Mencionaste una palabra, me parece importante que Francisco siempre fue un gran promotor de la tradición. Claro. Como el arraigo de la tierra, algo que nosotros venimos diciendo, que la tradición no es algo antiguo, sino es lo que te ancla a tu identidad y no es una cuestión histórica, es una cuestión de identidad. La tradición es lo vivo. Simplemente. No, pero está muy bien. Me hiciste acordar, no sé si lo vieron, muy famoso, hubo un video de Bergoglio donde él hablaba de aquellos
que decía: desconfía de los profetas sin historia. Sin Lo vamos pasado. a poner por ahí. Bueno, vamos a ver si lo podemos poner y entonces lo compartimos para que lo vean, porque la verdad que es muy interesante el mensaje, muy cercano a nuestra posición, ¿no? Estos profetas sin historia. Vamos a ver el video. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces. Busca la historia. Y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Bueno, en fin de estos que reniegan del pasado, la pregunta es a quiénes le está hablando, ¿no? Porque ese mensaje, que es un mensaje universal, es a quiénes le está hablando Bergoglio. Y bueno, no sé qué quieren a compartirlo. Creo, bueno, que es un gran integrador. Es una figura que ha convocado a la integración sin esa, tal vez, con mucha humildad. No voy a decir sin soberbia, con humildad. Claro, no, pero yo lo que digo es: ¿quiénes son aquellos que se olvidan del pasado? Reniegan del pasado. ¿Y quiénes son los profetas de solo el futuro? Bueno, aquellos que quieren dominar. Bueno. Que quieren eliminar la identidad y vaciar el espíritu. Claro, ahí está, personas. eso lo digo, ¿no? Esos son. Y ahí lo tenemos más claro, a quienes que siempre referimos. ¿Quiénes son estos que nos vacían de quiénes somos? Que nos importan culturas que no somos nosotros. Que nos definen un lenguaje que no es el nuestro. Nos inventan una historia modificada, vituperiada. Bueno, La hay miles de importancia focos de poder, pero de no... poder hablar situado. Claro. Es muy importante. Es poderoso aparte. Porque si uno se ve reflejado, sobre todo en ecúmenes ajenas, le va a pifiar. Porque, ya lo decía Diorio, ¿no? Sé vos nomás, y al mundo salvarás. Exacto. Hay que ser uno mismo. Y si uno intenta imitar, imita mal. Porque en lo que se está reflejando, como decía Perón, son espejos opacos que no muestran la realidad. Nosotros queremos ir a lugares donde no vas a llegar. Esas son verdaderas utopías. Por eso está bien esto de Francisco, que siempre estuvo anclado a la tradición, ¿no? A las raíces. Y dejó muchas frases muy, muy interesantes, pensamientos, reflexiones, y fue un faro. Un faro reflector y reflectivo. Tenía esas dos cualidades. Solo para dar una última opinión, o para congraciar a Alejandro, que hasta nos falta el historiador. Sí. Pero quería contar una anécdota, solo dejarla abierta para otro programa cuando venga y nos pueda ilustrar mejor, ¿no? Pero la figura de los jesuitas en América es una figura central, para decir incluso en Hispanoamérica, porque es la gran figura, y conecto con lo que estamos hablando, ¿no? Para que no parezca que no, que es la que sostenía una estructura, un modo político de la vieja España, anclado en la tradición cristiana, de fuerte arraigo y de estar en la prédica, en el lugar situado, ¿no? Que aportó por eso muchísimo y que salvó la cultura de estos pueblos nativos, y que generó una mixtura, una síntesis que es lo que permite que después la Argentina sea lo que es ese lugar donde las razas se abrazan, ¿no? Un mixto perfecto. Claro. De hecho, Isabel la Católica manda a devolver esclavos que habían llevado acá. Sí, cuando Colón está en primer viaje. A su tierra y tengan hijos. Exacto. Y esto cambia cuando se expulsa, porque para que se entienda, ¿no? Las compañías de Jesús son expulsadas de América con... Ahí no me acuerdo si Carlos III, creo que es. Creo que me corregirá Alejandro. Yo, con esas cosas a veces Ale, volvé, por favor. Pero cuando empieza a ver el cambio de la casa de los de Austria a los Borbones, ¿no? Claro. En España, que empieza a venir toda una política y una filosofía de corte francés, de corte progresista, del corte de la Ilustración, y que cambia el nuevo mundo, que es el mundo que vivimos ahora. O sea, la Argentina que vivimos en post todo ese proceso, el mundo hispánico-americano, ¿no? Es de
la decadencia del imperio, los restos del imperio que quedó de esa gran España en donde no se ocultaba el sol, y que empieza a ser ya una imagen opaca, oscura de lo que, de la grandeza que fue, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros lo dejamos para Ale en otro momento, Sí, que nos pueda ampliar mejor, pero me parece que es muy interesante porque ahí Hay hay que estar de acuerdo que hoy día España es la peor hija de España. Sí, es la copia barata. Sí, es verdad. Así que bueno, sobre todo esto de la tradición y la conexión con lo nuestro, y para afianzar un poco ese legado que hay que reconocerlo, de que también supo ser un papa de la tradición y lo nuestro, lo más propio de lo nuestro, porque fue un papa peronista, y hay que decirlo, que este programa con orgullo, que se enojen los gorilas, pero fue un papa peronista, y eso es lo que le dio a Bergoglio en gran medida. Quizás lo fue porque sus raíces religiosas ya lo acercaban al peronismo, o al revés, como sea, Claro. pero digamos, cuando uno encuentra en algunos mensajes, como dijiste, de él, vemos claramente hay esa receptividad con los humildes, con el trabajo, con el pueblo, con las tradiciones, que decimos que se sostienen en esta línea histórica que es el modelo para el proyecto nacional. Y por eso, Lea, creo que quería compartir unas palabras que... Bueno, tan al igual que lindas, Perón, Francisco fue un gran intérprete del pueblo argentino, y en esa interpretación del pueblo, él dice: el pueblo argentino tiene una sabiduría peculiar que consta de 4 principios cristianos, eje de su vida e instituciones. Estos ejes son: el todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea, y el tiempo es superior al espacio. Lo dejamos esto para la reflexión de todos los amigos que nos ven, y despedimos el espíritu de Francisco. Y comenten, hagan comentarios, hagan propuestas. Vamos a estar muy, muy agradecidos de eso, y bueno, también nos da una línea por dónde seguir, ¿no? En la voz del pueblo están todas las respuestas. Hagan sus comentarios, aportes, y si algún compañero que nos ve quiere formar parte en algún momento, o quiere también que se acerque. se puede acercar acá a los estudios, o bien lo podemos hacer por videollamada. Bueno, ¿Tiramos lo del 26? sí. Bien, este sábado 26 de abril, perdón. Sábado 26 de abril, en 19:30. a las 19:30 en el Teatro de Lavallol Cosmopolita va a estar Alberto Vuela, hablando sobre filosofía argentina y tradición. Nuestro conductor. Acompañado por Martina Yerbe y organizado por el espacio del Movimiento de Liberación Nacional. Vamos a estar todos ahí acompañando a nuestro guía espiritual e intelectual, que es el gran Alberto Vuela. Imperdible. Vénganse, entrada libre y gratuita, va a haber algún pequeño buffet. Acérquense porque es algo para no perdérselo. Un abrazo para todos. Y continuamos entonces la próxima en Argentina, ahora o nunca.